Hola, mi nombre es Yurlevison Farley Castro y les voy a hablar sobre los conceptos básicos de una planeación tributaria. Como planeación tributaria se conoce a la herramienta de gestión indispensable que utiliza la gerencia de una empresa con el objetivo primordial de determinar el comportamiento y los efectos que genera el pago de los tributos en una empresa. Toda planeación tributaria debe tener o debe contener dos objetivos fundamentales. El primero es que se debe garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. Y el segundo tiene que ver con determinar o calcular el adecuado pago del impuesto. Características de una planeación tributaria. Dentro de las características encontramos determinar los posibles efectos de los impuestos de manera predeterminada. Otro, considerar alternativas de ahorro en el pago de los impuestos. Otro consiste en aumentar la rentabilidad de los accionistas, ya que en la medida que disminuya el pago de los impuestos, va a aumentar la utilidad que esperan obtener los accionistas en la empresa. Otra consiste en el mejoramiento que genera la planeación en el flujo de caja de las compañías, ya que al tener las fechas de presentación y pago de los impuestos, por ende va a garantizar que la empresa tenga establecidos los periodos en los cuales debe cumplir dichas obligaciones y por ende le va a garantizar la obtención de los recursos para poder cumplir con esas obligaciones. Otra consiste en contribuir al cumplimiento del presupuesto por parte del Estado, ya que en la medida que los contribuyentes le cumplan al Estado en la presentación y pago de sus obligaciones tributarias, también le permiten al Estado cumplir con los gastos que requiere para poder funcionar. Toda planeación tributaria debe tener en cuenta los elementos fundamentales del impuesto. Dichos elementos son: el primero es el sujeto activo. El sujeto activo está representado en el Estado, que es quien reclama el pago del tributo. El sujeto pasivo son las personas que están obligadas a realizar el pago de los impuestos. El hecho generador, que consiste en la realización del acto o del hecho que origina el nacimiento de la obligación. La base gravable, que es el valor sobre el cual se le aplica la tarifa, sobre el cual se calcula el pago del impuesto. Y la tarifa generalmente está establecida en porcentajes que se aplica a la base gravable para determinar el impuesto a pagar. Obligaciones tributarias. Como obligaciones tributarias se conoce al vínculo que se genera entre el Estado y los contribuyentes de manera que le garantice al Estado obtener los recursos en los tiempos adecuados para poder cumplir con sus obligaciones y al contribuyente garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el Estado. Para eso existen algunos impuestos catalogados como directos, que son aquellos que gravan directamente la obtención de renta. Un ejemplo de ellos es el pago del impuesto de renta. Hay algunos impuestos indirectos que gravan el consumo. Dentro de ellos podemos encontrar el IVA o el impuesto al valor agregado. Hay algunos impuestos que se catalogan como progresivos, ¿sí? Son aquellos que aumentan en la medida que aumenta, por ejemplo, los ingresos del contribuyente. Es el caso del impuesto de renta. Asimismo, ese mismo impuesto puede considerarse regresivo, ya que si disminuyen sus ingresos, inmediatamente va a disminuir el pago del impuesto. De acuerdo a la territorialidad, los impuestos se dividen en nacionales, departamentales y municipales. Los impuestos nacionales son aquellos que son de exclusivo manejo del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como es el caso del recaudo del impuesto de renta o del IVA. Existen los impuestos departamentales que son de exclusivo manejo de los departamentos del país. Dentro de ellos podemos encontrar el impuesto de vehículo, el cual grava la posesión de los vehículos que se tengan en un departamento específico. Existen los impuestos municipales, que son aquellos de manejo exclusivo de los municipios. El principal recaudo que se hace en los municipios en cuanto al tema de impuestos tiene que ver con el impuesto de industria y comercio. Pasos para realizar una planeación tributaria. Empezamos por el conocimiento que se debe tener de las actividades que realiza el cliente.
El segundo paso consiste en realizar un diagnóstico tributario de la empresa a nivel general. Hay que revisar si se han presentado de manera oportuna los impuestos, si ha generado algunas sanciones, por qué motivo se generó, etc. El tercer paso consiste en realizar un estudio de la situación impositiva. Entonces, por ejemplo, la empresa quiere validar porque encuentra que se está pagando, o la empresa considera que está pagando un valor muy alto en impuesto de renta. Entonces, se va a recopilar la información específicamente de ese impuesto para analizar qué ocurre con ese tributo. El siguiente paso es el desarrollo de la planificación tributaria. Entonces, una vez ya establecido o recopilada la información y al haber encontrado los motivos que han llevado a la empresa a realizar un pago excesivo en el impuesto de renta, pues se le realiza la planeación para el periodo siguiente. El siguiente paso consiste en analizar los riesgos tributarios que trae el desarrollo de la planificación. Entonces, cada vez que se realiza una planeación tributaria hay que tener en cuenta que hay unos riesgos en los que se puede incurrir. Por ejemplo, que una mala interpretación de la norma, en lugar de beneficiar a la planeación, la puede perjudicar. Y por último, se establece la formulación y la estrategia que se va a utilizar para llevar a cabo la planeación tributaria. Existen algunos indicadores financieros que nos ayudan a obtener información desde el punto de vista tributario o que facilitan a la administración a una buena toma de decisiones en este tema. Dentro de esos podemos encontrar la incidencia que tienen los costos y deducciones sobre el total de los ingresos, la relación que tiene los pagos de la mano de obra referente a los ingresos obtenidos por la empresa, y el indicador que más incidencia tiene se conoce como la tasa efectiva. Entonces, los gerentes de empresa básicamente quieren saber la tasa efectiva para el pago del impuesto de renta. Entonces, se hacen los estudios, se le hace el análisis y se establece que la empresa tiene una tasa efectiva del 10% para el pago, del 10% sobre sus ingresos para el pago del impuesto de renta. Hay algunos indicadores o otros indicadores que ya tienen que ver básicamente es con la presentación de las declaraciones, ¿sí? Para analizar que se estén presentando de manera oportuna y que no esté generando sobrecostos por efectos de intereses y de sanciones. Dentro de eso podemos encontrar la efectividad en la presentación, por ejemplo, de la declaración de renta, ¿sí? La efectividad en la elaboración de las declaraciones, la efectividad en la aplicación de la normatividad. Todos estos indicadores, el resultado debe ser cero. Si da por encima de cero, inmediatamente hay que analizar el por qué se generó ese incumplimiento. Muchas gracias por la atención.